Este jueves pasado, Álvaro Delgado presentó su programa y sus propuestas en el programa Esta Boca es Mía. Escuchamos el análisis de los periodistas y panelistas. Están Fernanda y Connie y después vamos directo a lo programático. Fernanda. Álvaro, Alfredo hacía mención a la aprobación que tiene el gobierno y que tiene nuestro presidente. Tú claramente has materializado en esto que te hemos escuchado muchas veces decir de continuidad sí, continuismo no, la certeza en un camino y en un rumbo definido por el gobierno, en un gobierno que está aprobado. Todo eso se transfiere justamente en la aprobación que ha demostrado tener el gobierno. ¿Cómo juega eso? ¿Cómo juega esa mochila, en este sentido muy a favor, en esta campaña? La campaña de certezas, de propuestas, pero también un rumbo probado, demostrado, con 225 páginas de propuestas de futuro. A ver, a nadie escapa que yo soy el gobierno. Fui secretario de la presidencia, el do del gobierno, hasta diciembre del año pasado. Vivimos momentos complejos, siempre con el presidente despacho por medio, dando la cara, saliendo a la tele, jugando todo sin... Digo, podía salir bien o podía salir mal. En los momentos de la pandemia uno no especulaba, vos tenías exposición, pero no especulabas si eso tenías rédito político. En eso no puedes especular, tenés que hacer lo que tenés que hacer. ¿Que eso después te llevó a ser naturalmente candidato? Y bueno, la cercanía, la naturalidad de la continuidad, la exposición, la experiencia de gobernar es intransferible. Yo a veces hago medio en broma un chiste que el 2 de marzo del año que viene, al otro día que te pongan la banda, a las 8 de la mañana sabés dónde está la llave general, la aprendés para seguir gobernando. Porque ya conocés todos los timbres que hay que tocar, cómo se maneja el gobierno. Eso es una experiencia que no tenés costo de aprendizaje, no tenés que hacer vestuario ni pretemporada. Empezás jugando. Eso para mí es un diferencial. Que ojalá lo valoren, te imaginen no solo candidato, sino presidente. Que en definitiva lo que la gente, el partido, el candidato es un instrumento, lo que te importa es quién va a ser presidente. Y obviamente yo hablo de continuidad y no de continuismo. Continuismo para mí es más de lo mismo, continuidad es mejor de lo mismo. Yo creo que hay cosas para mejorar, hay cosas para hacer nuevas, hay cosas para reafirmar, hay cosas que no nos dio el tiempo, porque tuvimos de los 5 años 3 condicionados, 2 por la pandemia y 1 por la sequía de verano y de invierno, que fue el 23. Y después, en este programa, donde hay 300 propuestas, 500 técnicos trabajaron, propuestas y respuestas, nosotros podemos soñar en hacer cosas diferentes, incluso para otros sectores, o poner acelerador, porque este gobierno no deja un primer piso muy sólido. A diferencia de lo que recibimos el 1 de marzo del 2020, este gobierno deja un primer piso muy sólido para un segundo piso de transformaciones. Yo te imaginás cómo sueño yo el último día de gobierno. Viste que Luis dijo, me gustaría que los uruguayos sean más libres. Bueno, yo digo, me gustaría dejar el Uruguay como el país más desarrollado de América Latina. Bien. Connie. Álvaro, la diferencia del 19 a este es que en el año 19 había un candidato que proponía que iba con 4 programas de gobierno y decía, yo los he estado mirando, voy a procurar, no bien pase la primera vuelta, de armar una coalición. Cuando ocurrió la coalición y él ganó, la gente dijo, está perfecto, pero la experiencia de las coaliciones dice que en el segundo año se bajan, algunos se bajan en el primer año. Bueno, hoy el Uruguay tiene la coalición como una realidad patente. ¿Cómo sentís tú en campaña la sensación de los compatriotas cuando vas a actos, cuando decís discursos, la sensación de que este país tiene un gobierno de coalición? Mira, lo sentís, 2 cosas muy lindas me pasan. Una que quizá pido disculpas, medio autorreferencial, pero son esas caricias al alma que en los lugares más chiquitos mucha gente se acerca. Yo recorrí casi 200 localidades, la más chiquita del país para la interna, que nunca van la mayoría de los candidatos. Y mucha gente te decía, lo más lindo que le puede decir a alguien que fue gobernante y que aspira a hacerlo, gracias por habernos cuidado. O sea, el chip del miedo de la pandemia todavía estaba, ¿sabes?
Y eso es una caricia al alma total. Lo segundo que me dicen a veces es, mire, yo en octubre no lo voto, soy esto, pero en noviembre cuente conmigo. Eso está como internalizado. Entonces, una de las diferencias, por eso digo que esta balotaje es muy diferente a la anterior, porque la fuga que hubo en la anterior, en esta se va a minimizar por 2 o 3 cosas. Primero, la otra vez había mucho manija, ¿no? Dijeron hasta que sacábamos el carnaval en aquel momento. Los planes sociales, una cantidad de cosas. Segundo, muchos prejuicios. Tercero, que la coalición no duraba. De hecho, la coalición la forma el presidente de la calle Pou para el balotaje, en el compromiso con usted. Hoy ya está internalizada y todo el mundo sabe que termina gobernando en coalición y votando el candidato del partido más votado de los partidos de la coalición. Cuarto, que antes decían que no teníamos equipo preparado. Ahora demostramos que teníamos preparado, probado y que está pronto para seguir gobernando. Y después que para mí es una cosa muy linda, que es, antes éramos, para bien o para mal, para mucha gente que con razón podía no creer, éramos expectativa, ilusión. Hoy somos gestión y somos resultado. Gobernamos, hoy mostramos lo que hicimos. Obviamente yo sobre lo que hicimos vamos a ir un salto más, un segundo salto al desarrollo, un segundo piso. Pero son esas cosas que para mí van a minimizar la fuga entre octubre y noviembre, por eso es tan importante ya tener mayoría parlamentaria en octubre en la coalición de gobierno. Bueno, muy bien, vamos a pasar a las propuestas en concreto. El candidato Álvaro Delgado, bueno, las plantea, las agrupa, ¿no? En ideas que tienen que ver con, bueno, cómo mejorar cuestiones de economía, país menos caro, crecimiento económico, las que tienen que ver con educación, con discapacidad, las que tienen que ver con lo social, el plan familias. Esto yo lo abro a empezar tal vez por una cosa que, sin entrar en o sin quedarnos exclusivamente en los indicadores macro, que son desde el riesgo inversor a crecimiento, inflación, déficit, bajarlo al bolsillo de la gente, ¿no? Siempre se dice que la gente vota con el bolsillo, no sé si será cierto o no, pero cuando hablamos de calidad de vida pasa por ahí seguro también, ¿no? No solo, pero por ahí también. Arranquemos con ese capítulo, si les parece. Preguntas concretas ahí, Vero. Yo creo que si uno suma todos esos capítulos son unos cuantos millones de dólares, ¿no? Y la pregunta es, ¿de dónde van a salir? Porque usted se comprometió a no aumentar impuestos. Sabemos que el déficit fiscal sigue siendo para cualquier gobierno que venga una preocupación. ¿Cómo se van a financiar casi 200 millones de dólares que tienen que ver con la extensión de las escuelas de tiempo completo? También esa promesa de universalizar el acceso a la salud mental. Bueno, esta beca para estudiantes terciarios, de secundaria, ¿cómo sería? Mira, nosotros agarramos un país, el 2019, con bajo crecimiento, alta inflación, casi 2 dígitos, a punto de perder el grado de inversor, con muy poquita inversión, con un desempleo del 10.5%. Esa fue la realidad. Y con 218.000 uruguayos en 680 asentamientos. Esa es la realidad del Uruguay. Y un 5% de déficit fiscal. Pasamos la pandemia, pasamos las crisis y nos llevaron casi 4.500 millones de dólares. Y sin embargo, hoy tenemos un país ordenado en materia económica que permite poder reestructurar el tema presupuestal diferente. Hoy tenemos menos de la mitad de la inflación, tenemos hoy el mayor salario real en 49 años, tenemos récord de personas trabajando, 1.720.000 uruguayos trabajando. Son datos de la realidad, menos informalismo. 40% casi más inversión que el 2019. ¿Qué genera eso? Genera que si bien el año pasado fue un año complejo, el 23, por el tema de la sequía, este año volvemos a retomar los niveles de crecimiento. El 22, la pospandemia, gracias a cómo manejamos la pandemia y gracias a que no encerramos a la gente ni cerramos la economía, permitió tener un crecimiento de casi un 5% del producto. Este año vamos a crecer, no a esos niveles, pero vamos a crecer. La perspectiva de crecimiento sí incremental, si este rumbo continúa, obviamente, con este orden fiscal y con este orden económico. Con lo cual, el tema del aumento de recaudación y del consumo que viene asociado a esto, uno lo puede ver en una cantidad de artículos
donde hay un aumento del consumo, demuestra que hoy tenés la posibilidad de rediscutir algunas prioridades presupuestales. Las pocas cifras que nosotros hemos dado, las hemos costeado. Por eso hemos designado o propuesto a Diego Laval como ministro de Economía, es el único que lo hemos hecho, y hemos designado el equipo económico que va a estar a Azucena en otro rol, pero obviamente son costeables. En realidad habla de 2 o 3 cifras acá, hasta ahora. Una tiene que ver con el plan familias, y en esto me parece que está bueno ponerlo arriba de la mesa. Si yo tengo 3 prioridades, te hablo de descentralización, seguir profundizando la descentralización. Te hablo 4 prioridades. Te hablo de seguridad pública, nosotros tenemos que meter acelerado en seguridad pública, y van más allá del tema presupuestal. Te hablo del primera infancia y educación, deserción escolar, pero sobre todo primera infancia y pobreza infantil, debería ser un tema que nos tengamos que poner todos de acuerdo, ¿no? Bueno, Esto además nos arregla en 5 años. Y después el tema de adultos mayores, ¿no? Que a mí es un tema que tengo pendiente y le vengo insistiendo. Adultos mayores y discapacidad, que no son temas que generalmente están en los programas de gobierno, nosotros los pusimos. A mí me impactó mucho en la pandemia la realidad de los abuelos y abuelas que viven solos, y los hogares de ancianos, que es una realidad realmente muy compleja, y sobre todo los adultos mayores, y yo quiero tenerle también un capítulo especial para ellos. Pero las cifras que pusimos son el plan familia, 200 millones de dólares en primera infancia. La pregunta es cómo, ¿de dónde salía la Y cifra? está en reasignaciones presupuestales previsto con el nivel de crecimiento estipulado de este gobierno, ¿no? La proyección de crecimiento, la proyección de incremento de recaudación con la redistribución de algunas cosas. Por ejemplo, hay un ahorro asociado, que lo decimos en el programa de gobierno, que es de no llenado de vacantes. De cada 3 hay una que no se llenan. De lugares obviamente prescindibles. ¿Cuáles son? Yo no estoy hablando ni de salud, ni de educación, ni de policía. Estoy hablando de lugares prescindibles del Estado asociados a una digitalización, asociado a menos trámites, asociado a un cambio de paradigma para la confianza responsable, que vos con declaraciones juradas pueden habilitarte cosas, o el silencio del Estado a favor del administrado con el silencio positivo, que si el Estado no se pronuncia se aprueban. Todo eso lleva a que necesites menos gente, y no estoy hablando de echar gente, clarito, estoy hablando de no llenar vacantes. El Frente en el primer periodo de gobierno lo hizo Astori, y después, de hecho, con el gobierno Mujica se virtuó y terminaron con 70.000 funcionarios públicos más. Pero el no llenado de esas vacantes, de una de cada 3, te da un ahorro casi equivalente a 60. Y ahí, Delgado, la pregunta puede ser, ¿por qué no se hizo durante este gobierno esa misma medida? Porque estuvimos en el medio de un proceso que tenés que reconocer, todos tienen que reconocer. No fue químicamente puro un gobierno. En la pandemia estábamos luchando por la vida de la gente. Tuvimos que poner 4.500 millones de dólares que no estaban en ningún presupuesto para meter CTI donde no había, para meter salas de internación, para comprar respiradores, para comprar vacunas, para darle la posibilidad a gente que pudiera vivir, más seguros de desempleos especiales, más una cantidad de inversiones que en realidad eran todas pérdidas porque el desempleo subió y había que darle posibilidades que la gente siga comiendo. Y eso fueron 2 años. Y después, en el año de la sequía, los apoyos, créditos, subsidios que hubo que hacer al sector agropecuario en el verano y lo que hubo que hacer para mantener el agua apta para consumo humano durante el invierno, una sequía histórica que no se recuerda en el país, hacer toda una canalización que llevó muchísimos millones de dólares por obras que no se habían hecho antes, bueno, obviamente nos condicionó mucho el gobierno. Sin embargo, todos los indicadores hoy están para arriba. Todos, los sociales, los económicos, los de inversión, los de empleo, los de salario, los de exportaciones, los de crecimiento, más una cantidad de obras que tenemos un shock de infraestructura. Y me parece que tenemos que verlo. ¿Por qué no se hizo? Y bueno, porque hubo que priorizar lo urgente, que era lo importante. Ahora vamos por la segunda etapa, que es avanzar sobre aquellas cosas sobre las cuales esperemos no tengamos que priorizar otra cosa y la pongamos como prioridad absoluta. Usted responde... Ahí está costeada porque te dije una cifra... Reasignación presupuestal, ¿no? Básicamente la respuesta, reasignación presupuestal y apuesta al crecimiento. Las no vacantes, ahí te hablé de una cifra específica. Ahora, ¿qué tanto puede llegar a cambiar en caso que se apruebe el plebiscito de seguridad social? Porque uno escucha por ahí que el problema de la financiación de este plebiscito, en caso de aprobarse, no va a ser inmediato. No es que se te destruye el riesgo inversor, que no va a haber dinero en el Estado. Para un próximo gobierno,
¿realmente se derrumban todos esos proyectos y pautas o pueden convivir ambas? Y el problema vendrá más adelante. Mira, Victoria, yo creo que el plebiscito de la seguridad social, la papeleta blanca, que nosotros no sobramos y estamos en contra, que promovió el PIT-CNT y gran parte del Frente Amplio, y el Frente Amplio gran parte están sobrando, creo que es un error. Es irresponsable, es inconveniente y es peligroso. Es como que vos digas, hay un barco, el Uruguay se da contra el muro y no vas a hacer nada para darte vuelta, para tratar de corregir el rumbo y evitarlo. Mira, el costo de esta propuesta... ¿Compromete al próximo gobierno o a los futuros? No, a los futuros, no al próximo. El costo de esta propuesta es incremental, no es al mes siguiente, bien. pero empieza incremental. Y el otro día escuchaba a unos economistas que no eran de mi partido hablando de casi 14 puntos de IVA adicional, porque el déficit del sistema de seguridad social tenía Connie me corregirá, pero el 4 y pico % del producto. Con la reforma que hizo este gobierno bajó a 2.8, 2.7, porque le dio, obviamente, una temporalidad para darle sustentación financiera al sistema. Esto lo sube a más del 8 de déficit. Esto va a generar que tenga que subir 14 puntos del IVA, más o menos, aportes patronales, personales, que tengas que resignar gran parte de esta política. Bueno, discapacidad, primera infancia, la segunda etapa del plan Avanzar para asentamientos, la segunda etapa del plan saneamiento, políticas para jóvenes, porque plata es finita. Y además los impuestos, acá el más cercano a la economía es Connie, pero los impuestos son inelásticos. Hay un momento que, aunque ponga más impuestos, no recaudás más. Es más, generar recesión porque la gente deja de pagar. A ver, es muy fácil entenderlo además. Imaginen que el Estado le quitara a usted el 95% de sus ingresos. Es seguro, ¿tá?, que la economía no prospera. Quiere decir que no hay infinita manera de crecer el Con otro agregado más, y que es tan peligroso como lo que te dije. Primero, yo estuve el lunes en Buenos Aires hablando de empresarios argentinos y cuando hablé de esto, todos me dijeron, esto fue lo que pasó con los Kirchner cuando eliminaron las AFJP, las AFAP de acá. Confiscaron, expropiaron el ahorro de las cuentas individuales. Esto significa lo mismo, expropiar 23.000 millones de dólares de nuestros ahorros, de los trabajadores, que son inembargables y heredables a nuestros hijos por si pasa algo. O sea, propiedad privada, ¿no? Expropian. Y lo segundo, que es lo más intangible y lo más peligroso, quizá difícil de entender, pero yo tengo la obligación de decirlo, que Uruguay tiene un activo como país que todos los gobiernos y todos los presidentes a lo largo del 84 para acá, por lo menos, cada vez que presentan el Uruguay, dice un país chiquito, en el sur de América del Sur, ¿por qué invertir? Y hablan estabilidad política y hablan de seguridad jurídica. Yo le agrego en este caso estabilidad económica que tuvo este gobierno y que promovió la inversión y se generó inversión. Ahora, si nosotros perforamos contratos privados 29 años para atrás, además de los juicios que va a generar, perforar la seguridad jurídica del Uruguay. Y eso es perforar la confianza. Obviamente esa noche perdés el grado inversor, o el otro día, aumenta el riesgo país, vas a perder acceso al crédito internacional, va a ser muy caro, las inversiones o se van a ir o no van a venir, esto repercute directamente en el empleo, repercute en el salario. Esas son, recuperar esa confianza, la seguridad jurídica de un país, preguntá a los vecinos, ¿no? ¿Cuánto cuesta? Es un intangible que Uruguay, la verdad, no está en No, y que además, también hay que decirlo, existe, no por esta administración, por la sumatoria de administraciones de distintos partidos políticos que han gobernado nuestro país, ¿no? Victoria, lo dije, del 84 para acá, todos los gobiernos de todos los partidos hablaron de la seguridad jurídica del Uruguay. Bien. Es más, a mí hay cosas en este gobierno cuando subimos, por ejemplo, el diseño del contrato del Ferrocarril Central, para mí estaba mal hecho, hubo que reestructurarlo todo. Jamás se nos ocurrió no cumplirlo. ¿Por qué? Porque es parte de un activo que hacen que Uruguay te vea diferente. Por eso los candidatos tienen que ser claros. No estar hablando bajito con culpa, diciendo, bueno, estoy en contra, pero no hago campaña porque tengo una interna. ¿Sabes lo que pasa? Hay un momento que si tenés que perder un voto, vos tenés que hacer lo que debés hacer, no lo que querés. Pero entonces le falta más claridad a los candidatos de la coalición también, porque hay votantes de la coalición que por eso en todos los actos yo hablo de este tema. Todos, en todos. En los lugares chicos, los grandes. Es más, si vos vas viendo cada vez las encuestas dan menos intención de voto. Menos intención de voto los que votan la coalición y no va a haber un
club, comité o lo que quiera del Partido Nacional ensobrando la papeleta blanca, cosa que no ocurre en la oposición. Alfredo, pregunta concreta sobre alguno de La los programas. mayoría del Frente Amplio no ensobra. Que me pongas un ejemplo de Piedra Blanca, que además se demostró lo que pasaba ahí, no tiene nada que ver. No lo pusiste vos, pero se usó. La mayoría del Frente Amplio y la fórmula inclusive ha dicho que no vota, el presidente del Frente Amplio ha dicho que no vota, o sea que tampoco vamos a ensuciar la cancha, ¿no? En términos civilizados, Sí. en términos civilizados, tengo una discrepancia contigo. Está bien, como debe ¿Por qué? ser. En términos civilizados, con afecto y con el cariño que tenemos, porque la fórmula del Frente Amplio dice que no la acompaña, una firmó, ¿no? Para habilitarlo, Sí, sí. una cosa extraña. Sí, es Y raro, tú también dijiste tu posición que era contrario a eso. Pero además dicen que no lo votan en voz baja, casi con culpa. Pero cuando le preguntan a los periodistas, ¿va a hacer campaña? Y dicen, no vamos a hacer campaña en contra. Y le preguntan por qué, bueno, porque en nuestro partido hay diferentes oposiciones y dio libertad de acción. Acá no hay lugar para libertad de acción. Acá hay un solo plan A, que es evitar que la bomba detone. Bueno. Y para hacer esto tenemos que hacer campaña y decirle a la gente esto es malo para el futuro. Bueno. Es responsable hacer eso. No, está. La campaña la va a hacer el presidente, así que quédate tranquilo que no va a salir tampoco. ¿Ya? Pero yo quiero una pregunta diversa. Vos hablás de que eres un país desarrollado. Si vos ganás, querés el gobierno entregarlo con un país, Uruguay como el primer país desarrollado de América. El más desarrollado de América. Más desarrollado de América. Tenemos medio millón de uruguayos ganando 25.000 mangos. Tenemos un problema educativo de la gran flauta. Innovación y tecnología no existe y el futuro del trabajo pasa por eso. Entonces, si vos no educás a la gente y no apuntás a tecnología, porque la vaca, todo macanudo, vos sos veterinario, sabés de eso, pero tiene un límite. Es decir, o para ser desarrollados tenés que cambiar la estructura productiva del Uruguay. ¿No te alcanza con las propuestas en el tema? Empiezo a discrepar de vuelta contigo. El agro tampoco tiene un límite. Si hacemos un plan de riego, le estamos poniendo un segundo piso al campo y todavía no sabemos el potencial de desarrollo que tiene, va a ser impresionante. Pero en términos institucionales y en términos políticos, Uruguay es un país el más desarrollado de América Latina. Estabilidad política, democracia plena, respeto a los derechos humanos, libertad de prensa, esos indicadores objetivos que miden los rankings de desarrollo, lo tenemos. ¿Qué faltan? Avanzar en otros temas. Por eso yo prioricé el tema pobreza infantil, por eso aproveché el tema educativo, tenemos que bajar la deserción, tenemos que trabajar en los quintiles más pobres, en la universalización de las escuelas a tiempo completo y sobre todo tenemos que trabajar en la educación media superior porque la deserción ahí es casi, con la transformación educativa, con la reforma, aumentó... Poquito, pero aumentó el nivel de permanencia o de culminación del bachillerato. Y hoy es clave culminar el bachillerato, estamos de acuerdo, ¿no? Sí. Pero aumentó casi un 10%. Ahora, en realidad 10%. Ahora, los dos quintiles más pobres, solo el 30% terminan. Entonces ahí tenemos que hacer algo. Por eso hicimos una propuesta bastante disruptiva, pero que para mí es muy buena, que es además el sistema de becas Butiá, que todos la elogiaron ahora que yo tengo gobierno, hacer un bono educativo para estimular, un estímulo adicional para poder por lo menos llegar al 50% en los quintiles más pobres. En 5 años. Son políticas, a ver, que no se... Es como el concepto de la mejora continua, que no se termina en un periodo de gobierno. Pero en un momento tenés que dar el salto cualitativo y generar los consensos necesarios. Acá no debería haber dos opiniones, ¿sabes? En minimizar la deserción escolar, en minimizar la deserción Pero es que no hay dos opiniones. En bajar la pobreza infantil no debería haber dos opiniones. Claro, el tema es cómo llevar adelante. Podemos definir los cómo un poquito. Claro, los cómo hay diferencia. Pero si hay un poco de voluntad política, yo creo que podemos trabajar. Fernanda pregunta. Tú hoy hacías mención a lo pobre de la campaña. Vos hablás lo que querés, yo hablo lo que quiero, Alfredo. A lo pobre de la campaña. Y hemos escuchado muchas veces subestimar a la herramienta de los programas de gobierno a la hora de mirar para adelante los partidos políticos. Yo entiendo que para ti el programa de gobierno es un compromiso político con la ciudadanía y una certeza de rumbo, tu contrato. Y decidiste priorizar 5 ejes que tienen que ver con la educación, un Uruguay más barato para vivir, que no es otra cosa que cómo impacta en el bolsillo de los laburantes, el plan familias, discapacidad y propuestas de jóvenes. Todos ellos de una alta sensibilidad social, cuando muchas veces algo que se cuestionaba, se ponía en duda, que ya quedó tirado por tierra, pero que muchas veces a la hora de jugar en el discurso es algo que se cuestiona. Sobre todo en esto de
un Uruguay más barato para vivir. El gobierno ha llevado adelante muchas medidas, como por ejemplo la baja histórica de la inflación, que también impacta directamente en el bolsillo de los laburantes. ¿Cómo termina de materializarse en este eje de propuestas que tú estás Una planteando? pregunta. El eje del programa de gobierno tiene 7 ejes. Un salto cualitativo a un Estado más competitivo, un Estado más de bienestar, un Estado más convivencia, un Estado más abierto al mundo, un Estado con más infraestructura, un Estado más simple, que tiene que ver con la descontaminación burocrática del Estado, la confianza responsable. Y después agarramos de cada una de ellas algún tema y lo profundizamos y lo aterrizamos. Y uno es un Uruguay más barato para vivir y para producir. Que hoy tiene que ver con un salto de competitividad grande, pero después en el tema familia vamos directamente a ponerle nombre y apellido. Sobre todo hay algunos productos que tenemos una distorsión de precio con países vecinos todavía muy importante. Fundamentalmente productos de perfumería, higiene personal, pañales, toallas femeninas, shampoo, todo eso, bueno, te da una distorsión. Si vos le quitas registros, habilitás que los que estén registrados en algunos países directamente se puedan inscribir acá sin que hacer todo el proceso, generás en eso la facilidad de poder importarlos, automáticamente baja el precio. Nosotros, eso estamos hablando de productos canasta básica, estamos hablando de algunos productos específicos donde hay una distorsión con países vecinos importante. Ahí estamos pensando que en una cosa básica podés ahorrar 3.000 pesos directamente por mes, que para alguna gente, para algunas familias sobre todo es importante. Sobre todo en estos productos, ¿no? Estoy hablando particularmente, no en general, de estos productos donde hay distorsión de precios. Después, baja la energía eléctrica. Nosotros, este gobierno bajó un 9%, queremos llegar al 12% por debajo de la inflación. Queremos la baja del acceso a la tecnología. Y ahí esto es importante porque tiene que ver con la innovación, donde nosotros tenemos un país más desarrollado con innovación, investigación y desarrollo, y cultura, donde vendemos la cultura también en ese proceso, donde vamos a invertir más en presupuesto público y además vamos a permitir la inversión privada en programas de investigación y desarrollo. Pero voy a esto, y te voy a poner un ejemplo bien concreto, que es la facilidad de acceso a la tecnología. Una laptop de $500, si vos le quitas los aranceles y la tasa consular, estamos abaratando casi en $150. Eso es lo que está proponiendo este programa para un salto de acceso a la tecnología. Quitarle aranceles a la importación y la tasa consular. Y después hay un segundo tema que tiene mucho que ver con frontera, que muchas veces el combustible es un producto ancla, que se llaman productos anclas, que te generan después el consumo de otros productos. Cuando cruzás a la Argentina o a veces a Brasil para cargar combustible porque es muy barato, ya aprovechás y comprás otra cantidad de cosas. Bueno, si nosotros seguimos con la franja del 20% de paso frontera con una reducción importante del IMESI, le damos una segunda franja con otra reducción de IMESI a 60 kilómetros, que llega hasta los 60 kilómetros, vos vas mitigando el efecto de cruzar al otro lado para comprar combustible y otras cosas. De hecho, con las medidas que se tomaron, ya casi ni conviene pasar a la Argentina. Bueno, también hay el tema del cambio del dólar en Argentina, ¿no? En la situación actual, con la situación pasada no hay medida que pudiera. No, está bien. Última pregunta, Connie. El Uruguay ha tenido un posicionamiento internacional destacado. El presidente Lacalle ha tenido un rol de representar en reuniones internacionales el pensamiento más cercano al espíritu liberal que nuestra Constitución anima, nuestra tradición política describe. Y nuestra historia. Y nuestra historia da pruebas sobradas. No he visto últimamente mucha referencia en la documentación, en los documentos a los que uno accede y en materiales de spot. ¿Qué pensás tú referirte en este mundo en que está realmente muy complicado desde el punto de vista internacional, en la alineación del Uruguay en los organismos internacionales, en el voto de las, mirando para el costado de los países que no tienen democracias y en la defensa de aquellos países que son los países de origen de inmigrantes que están en el Uruguay y que vienen de dictaduras férreas? A ver, dos conceptos. Uno de los capítulos de Uruguay más abierto del mundo. Nosotros seguimos con la línea de este gobierno de
comerciar con todos los que podamos y hacerlo incluso en 2 velocidades en el Mercosur. Y no solamente en formatos únicos de TLC, estamos hablando a veces adhesión a tratados como el Transpacífico o acuerdos